Buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí conversando con mi amigo Antonio Muñoz Molina ante un auditorio lleno en el Festival Leñe. Antonio, ¿cómo estás? ¿Perdón? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, en esta sala tan querida, ¿no? En este festival. Pues si estás tan contento, te vamos a dar un aplauso. Para que lo estés más. Veníamos hablando al principio, cuando hemos venido aquí, hemos pensado, ¿qué palabra más fea es microfonar? Vamos a microfonar, es feísima, ¿verdad? Y nos hemos negado a ser microfonados, ¿no? Exactamente. Y hemos cogido un micrófono y ya está, para no ser microfonados, que es como ser crucificado. Pero hay otra más fea, hay otra más fea todavía. ¿Cuál? Agendar. Hay palabras espantosas. Podemos agendar la microfonación, ¿no? Sí. Las palabras feas no caben en tus novelas, ¿eh? Bueno, hay que procurar escribir con limpieza. Sí, y con belleza. Bueno, la limpieza y la belleza van juntas, como esto. Esto es limpio, bello y audaz. ¿Audaz? A tus años, Antonio. ¿Audaz por qué? Bueno, porque empieza, fíjate, te voy a decir que no te he dicho lo que pienso de este libro un poco. Luego vamos a ir hablando. Leyéndolo, coincidía perfectamente con el título que pusimos a esta charla, Los lenguajes de la memoria, el amor y el tiempo. Al empezar a leerlo, yo ya me sentí dentro de esos lenguajes, precisamente de la memoria, el amor y el tiempo, en base a un desafío bestial por tu parte a la ortografía, es decir, a lo que es algo muy básico en la lengua, y siempre acunados por una maravillosa música de violonchelo, en contrapunto a ese reto que le haces a la ortografía. ¿Y por qué le haces un reto a la ortografía? Seguro que muchos de ustedes lo han leído y han visto una frase, para empezar, de 50, más o menos, 77, pero yo he descontado porque empiezas ahí, claro. ¿vale? Ponemos 50 y 60. ¿Vale? 60. De 60 páginas que utilizas las comas como puntos de aparte, porque sí, y luego también cuando pasas a la segunda y a la tercera parte, ves que los puntos de aparte, los puntos finales de los capítulos podrían ser perfectamente puntos seguidos. Hay una especie de rebeldía muy, muy curiosa. No sé si es rebeldía, a lo mejor tú te lo has tomado al escribirlo como, bueno, voy a ponerme a prueba, pero también yo creo que hay una rebeldía contra la norma básica de la ortografía. ¿De dónde te viene? Bueno, yo no sé si es una búsqueda de la naturalidad, ¿sabes? Es decir, de intentar que el proceso de la invención y el proceso de la escritura vayan juntos, ¿no? Es como en la improvisación, en la música, ¿no? Entonces, pasó una cosa muy, muy graciosa cuando el libro acababa de publicarse. Yo se lo di a mi cuñado César y entonces le dice su mujer, dice, ay, mira, ya tenemos el libro de Antonio. Dice, léeme la primera frase, a ver cómo empieza. Y entonces al cabo de un cuarto de hora tuvo que claudicar, ¿no? Porque, mira, es una cosa, me lo han preguntado unas cuantas veces, ¿no? Pero simplemente fue saliendo así. Yo creo que la rebeldía, tú no te propones ser rebelde, igual que tú no te propones ser rupturista ni nada de eso. Tú lo que te propones es que quieres hacer algo lo mejor posible, quieres transmitir las sensaciones o además también
entregarte a un proceso de escritura que sea que no tengan constricciones, ¿no? Que sea orgánico. Sí, exactamente. Entonces, eso salió así. Es decir, que igual que hay bonsáis y hay secuoyas, pues esto es como una secuoya, esto es una frase. Es decir, no es una sola frase, pero que una frase que es muy larga, que es arbórea, digamos, ¿no? Un poco arbórea. Pero ya está. Y luego lo otro, lo que te decía de la búsqueda de la naturalidad, también había otra cosa que era que la separación de cada capítulo de este libro, la separación de las partes está marcada por la extensión de los cuadernos en los que escribí el primer borrador, ¿no? Yeah. Entonces yo tenía unos cuadernos y tenía que llenarlos. Y cuando llegué al último se acabó el libro, ¿no? Tenía que acabarse el libro. Y luego, cuando terminaba cada día de trabajar, ahí terminaba el capítulo. Es decir, cada pequeña unidad que hay está marcada por la jornada, por el día, ¿no? Entonces dices, ¿por qué eso? Eso fue saliendo, eso no me lo propuse yo. Yo creo que a lo que aspiramos todos cuando hacemos cualquier arte o cualquier trabajo es a la naturalidad. ¿No? Es decir, a que las cosas salgan, fluyan, ¿no? Y hay una cosa que tú y yo hemos visto muchas veces, que es la naturalidad de los grandes músicos, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces ellos, parece que la música está surgiendo en ese momento de ellos. Eso no es verdad, claro. Sí. Hay por detrás hay una disciplina, hay un estudio tremendo, y yo aspiraba a eso, ¿no? Es decir, esa naturalidad de dejar que vaya surgiendo la cosa, ¿no? Como yo tengo un amigo que es el escultor Leiro, ¿no? Sí. Que es un gran escultor, que él utiliza mucho con troncos de árboles, con tablones que encuentra por ahí, y entonces muchas veces la figura que él hace viene marcada por la forma de la madera, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? Es decir, entonces de pronto hay un personaje que tiene un brazo, un solo brazo, un personaje muy raro que tiene un solo brazo, y es porque el punto de partida era un trozo de madera que tenía un brazo, ¿sabes? Yeah. Entonces esa búsqueda de la naturalidad para mí es cada vez más importante, ¿sabes? Es decir, pero claro, es una naturalidad que requiere paradójicamente mucha experiencia. Claro. Es decir, requiere, bueno, pues haber dedicado tu vida a una cosa, ¿no? Cuando tú ves... yo veía hace poco, ahora el cincuentenario de la muerte de Casals, ¿no? Y ahora porque precisamente sale en la novela, ¿no? Y he estado viendo unos documentales y unos vídeos, hay vídeos extraordinarios de Casals, ¿no? Entonces Casals por la mañana cuando se levantaba tocaba una suite de Bach, ¿no? Igual que otros hacen meditación o que algunos salimos a correr, él se levantaba y tocaba una suite o tocaba una sonata, una partita o algo, ¿sabes? Eso como el ejercicio matinal. Sí, buenos ¿no? días, ¿no? Claro. Entonces tú ves a Casals, ¿no? Tocando el cello, tan viejo, ya muy mayor, ¿no? Y tocando esas suites que había tocado, que llevaba tocando toda su vida, desde que tenía 13 años, ¿no? Sí, sí. Entonces tuve ahí la conquista de esa naturalidad suprema, ¿no? Yo creo que a eso es a lo máximo que uno puede aspirar como escritor o como artista o como lo que sea, ¿no? A la naturalidad, ¿no? Es como tú ves los últimos cuadros de Tiziano o de Monet, ¿no? Y están pintados con los dedos. El viejo Tiziano pintaba así, tuve muchas veces, ¿no? Entonces, esa naturalidad era lo que yo busco y lo busco, lo intento lograrlo, ¿no? Yeah. Naturalidad también para las obsesiones. Y este libro sigue fielmente digamos, el viaje de tus obsesiones. Yo podría decir deriva, pero no, es un viaje, porque hay que cogerlas cariño, aunque sean obsesiones. Y entonces, en tu caso, es
eso, el amor, la memoria y el tiempo. El tiempo cada vez más. Hay una, ya cuando acaba en otra de las partes del libro, hay un personaje que dice, el tiempo lo cura todo, y ahí es cuando yo te digo que también te rebelas contra la ortografía, pones el punto final a ese capítulo y empiezas el siguiente diciendo, el tiempo lo mata todo. Claro que son dos personajes con dos visiones Exactamente, distintas del porque mundo, son ¿no? dos personajes con dos visiones. ¿Quién tiene razón? ¿El tiempo lo cura todo o lo mata todo? El tiempo lo cura todo y lo mata todo. Así. Es decir, no hay tu tía, ¿no? Yo recuerdo una vez, cuando yo conocí a Ángel González, era bastante joven, ¿no? Y él me parecía ya un hombre muy mayor, probablemente era más joven que tú y que yo ahora, ¿no? Y me acuerdo que me enseñó una foto de una prima suya, ¿no? Sí. Una prima suya que acababa de morir. Y era una foto en blanco y negro, como de los años 40, y era una mujer bellísima, ¿no? Y entonces el hombre estaba como muy afectado y decía, esta es mi prima, el tiempo la hizo y el tiempo la deshizo, ¿no? Y a mí aquello me impresionó, ¿no? Claro, él sabía más del tiempo de lo que sabía yo en ese momento, ¿no? Y es así, es lo que tiene la vida, ¿no? No hay otra cosa, ¿no? Entonces el tiempo también te permite una plenitud, ¿no? Una plenitud espiritual y a veces de experiencia y incluso de presencia, ¿no? El tiempo embellece antes de destruir, el tiempo embellece, ¿no? Lo que nos perjudica básicamente no es el tiempo, es la codicia o la maldad o ¿sabes? Pero el tiempo, tuve a muchas personas, y yo quise retratar en el personaje femenino, en Adriana Zuber, quise retratar una persona en la que el tiempo le ha quitado mucho, pero no le ha quitado lo fundamental, que es una especie de belleza interior que resplandece en su presencia física, ¿no? Bueno, y que tiene obsesionado al protagonista también hasta el punto de que ese amor no pasa, ¿no? Bueno, además fíjate que tiene la obsesión, lo principal de la obsesión es que es involuntaria. Sí. Es decir, este hombre a veces, a lo largo de casi 50 años, muchas veces no se ha acordado de ella conscientemente, pero ha seguido encontrándola en sueños, ¿no? Entonces eso para mí era muy atractivo, ¿no? Cómo lo que la memoria consciente no llega, a veces descuida y todo eso, cómo en el sueño te va avisando, te va diciendo, te va impidiendo que olviden, ¿no? Y eso como tema literario creo que es muy atractivo, ¿no? Es decir, por qué las cosas duran, ¿no? ¿Por qué olvidándose tantas cosas, ¿no? Olvidamos tantísimas cosas, ¿no? ¿Y por qué unas cosas se olvidan y unas personas se olvidan y desaparecen del recuerdo y desaparecen hasta de los sueños, y otras, sin embargo, persisten y vuelven, ¿no? Y vuelven, ¿no? Eso es literariamente muy interesante. Es decir, porque unas personas se imponen a otras en eso, ¿no? En nuestros sueños, sí, en nuestro recuerdo. Quizás porque hay un tipo de conexión que cuando se establece, hablo del amor, pero también hablo de la amistad, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, hay un tipo o de la familia, ¿no? Sí, claro. Claro, las relaciones familiares están más determinadas por la biología, digamos, ¿no? Sí. Pero cuando se encuentra la amistad o se encuentra el amor, ¿no? Plenamente, es decir, esa identificación mutua, ¿no? Ese reconocerse el uno en el otro, ¿no? Hay un ensayo de Montaigne extraordinario sobre la amistad, que es el recuerdo del que fue su gran amigo y su gran amor, sin duda, que era la Boétie, ¿no? Y él dice, y eso lo puse en la novela, sí, antes de encontrarnos ya nos reconocíamos en nuestros nombres, ¿no? Dice, ¿por qué ¿por qué nos queríamos tanto? Dice, porque él era él y porque yo era yo, ¿no? Yeah. Entonces, cuando tú ves ese tipo de conexión profunda,
eso deja un sello, eso es muy difícil que se borre, porque eso te afecta al modo en que tú eres. Eso afecta a tu propia identidad. Tú no eres el mismo. El amor y la amistad te transforman. Y te transforman, en muchos casos, para bien. Para bien, sí. Para bien, ¿no? Entonces, claro, el tiempo, eso es difícil que lo destruya, ¿no? No siempre, o sea, eso que has dicho, el amor y la amistad te transforman. Cuando es para bien, es fantástico, pero también te puede transformar para mal. Ah, no, claro, eso claro. es lo terrible, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Somos muy frágiles, ¿no? Y lo que tenemos que pedir no sé si a los dioses, es que no nos caiga una obsesión destructiva, ¿no? Yeah. Porque a veces pasa eso, ¿no? No, pasa a menudo. Esto se contrapone, no voy a decir se contradice, se contrapone a la visión que tienen los de California con el pasado. Les parece una cosa anticuada de europeos. Recordar un pasado de hace 50 años les parece tan inverosímil como ir a pie a hacer la compra. Son dos contrastes en uno, es decir que... Mira, una vez estaba yo en Miami. Pero es curioso porque dices los de California, en contraposición a los europeos y los de la costa este. Eso es una te cosa iba a muy decir. específica de California. Claro, es que donde ha sido a California, ¿no? Pero una vez estaba yo en Miami, esa frase está inspirada por un encuentro con una señora en un hotel de Miami, ¿no? Y me dice, estábamos hablando, y dice, usted viene de Nueva York, qué bien. Dice, oiga, ¿y allí todavía van ustedes con la compra en la mano por la calle? ¿No? Como diciendo, como si fuera una cosa como de una tribu entrañable, ¿no? Dice, estos que van a hacer la compra y van andando con la compra en la mano, ¿no? Dice, ¿todavía llevan ustedes sus groceries, ¿no? por la calle? Digo, pues sí, todavía, ¿no? Entonces, el mundo este de California y todo eso, y más todo tenemos que verlo también en la perspectiva del personaje que lo cuenta, ¿no? Es decir, que es un hombre que llega a Estados Unidos con toda la carga de su pasado y de su vida y que de pronto se encuentra en un sitio completamente nuevo en el que efectivamente las referencias al pasado son nulas y por otra parte hay como una mentalidad, como un estado mental colectivo de eso que ellos llaman reinventarse y empezar de nuevo, sí. Y todo eso, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú llegas de Europa, incluso a veces de la costa este, ¿no? Pues te parece eso que esa gente no tiene, son amnésicos, ¿no? Vamos, no es que sean amnésicos, sino que no saben que existe el pasado, ¿no? ¿Y eso es bueno o malo? Hombre, depende, ¿no? Yo te lo digo porque en un país tan marcado con el pasado como el nuestro... Bueno, allí fíjate, esa otra, fíjate la marca si tienen marca del pasado. Lo que pasa es que allí el pasado han tenido mucho más talento que nosotros para eludirlo o para disfrazarlo o para mitologizarlo, ¿no? Porque, claro, dicen, no hay el pasado, fíjate cómo es el pasado de las poblaciones, pongamos por caso, nativas de California, claro, que fueron exterminadas en el siglo XIX. Exacto, es que conviene olvidar ese pasado, claro, porque es un pasado que no es de ellos tampoco. O el pasado de la guerra civil, ¿no? Porque nosotros, muchas veces ahí la gente dice, no, es que tanta obsesión con la guerra civil. La nuestra terminó hace 80 años, la de ellos terminó hace mucho más tiempo, terminó en 1865 y sigue siendo un sello terrible. Bueno, es que es lo que marca a Estados Unidos, es efectivamente ese conflicto racial no resuelto, nunca resuelto. Es decir, que todavía nos queda. Claro, entonces eso también te dice, bueno, tampoco nosotros somos tan especiales, ¿no? Pero eso es muy curioso, ¿sabes? Es decir, el modo... Yo tenía un amigo exiliado en Nueva York, tenía un amigo que era un exiliado de una dictadura comunista, de Norman Manea, que había vivido bajo la dictadura de Ceausescu, ¿no?
en Rumanía. Entonces, cada vez que nos veíamos, empezábamos a hablar de Ceausescu, de Stalin, y él me decía, dice, yo con americanos, con mis compañeros en la universidad y todo eso, dice, no puedo hablar de estas cosas. Y él me decía, muchos americanos piensan que son inocentes del pasado. Son generalidades, claro, ¿no? Pero hay algo así, es decir, hay sociedades que se construyen sobre eso, ¿no? Y tú me decías, ¿eso es bueno o es malo? Pues puede ser bueno también, es decir, hay una cosa que cuenta que el segundo narrador, ¿no? El profesor que llega después, ¿no? Que cuando llega allí también siente el alivio de haberse ido, ¿no? Sí. Yo creo que ese alivio lo sentimos todos cuando nos vamos un tiempo fuera de nuestro mundo, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces eso puede ser. Y luego allí hay mucha gente allí ha llegado mucha gente que viene de circunstancias terribles, ¿no? Es decir, allí hay fugitivos y eso es una grandeza que tiene Estados Unidos, que no la tiene Europa, que es la manera en que han acogido a muchísima gente de muchos sitios, ¿no? Es decir, allí tú en Nueva York, por ejemplo, muchos taxistas son de Haití. Imagínate de dónde vienen esas personas, sí, ¿no? Sí. Piensa la gente toda la gente que llegó después de la Segunda Guerra Mundial, de supervivientes del Holocausto, ¿no? Entonces, para mucha gente que salió huyendo de los pogroms o de la pobreza o todo eso, pues realmente librarse del pasado estaba bien. Sí. Y luego una cosa que tienen los emigrantes es que el emigrante lo que quiere es que el emigrante sacrifica su vida porque quiere que sus hijos tengan otra vida. Claro. Y que no tengan acento. Que no tengan acento como tiene él y como tiene ella, ¿no? Sí. Entonces ese es como el ideal, ¿no? Y es lógico, eso también lo comprendes, ¿no? Es decir, que la gente quiera librarse del pasado, ¿no? Fíjate cuánta gente, cuántos supervivientes. Yo tenía allí muchos amigos que eran hijos de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de los amigos míos, yo les preguntaba a todos, ¿y tu padre qué te contaba yo qué sé, de haber estado en el Pacífico, de haber desembarco en Normandía? La mayor parte de la gente que había vuelto de la guerra no hablaba. No. No porque tuvieran miedo y nada, sino porque el pasado ese les traumatizaba quizás, ¿no? Bueno, les traumatizaba, claro. O sea, hablando de... O sea, cuando has dicho que Estados Unidos ha acogido gente que venía de auténticas tragedias, ahora menos, hay que decir también, pero tampoco nosotros más últimamente, al juzgar por lo que estamos oyendo desde ayer de ciertas voces respecto a los inmigrantes, ¿no? Fíjate, lo escalofriante de eso es cómo se repiten las metáforas, ¿no? Y las metáforas son peligrosísimas. Las metáforas las carga el diablo, ¿no? Y hay una metáfora que es la del contagio, la de la epidemia, ¿no? Es decir, el forastero que trae una enfermedad. Sí. ¿No? O a los que se les llama fardos, qué palabra más fea, volviendo a las palabras feas, cuando se les llama fardos, vienen fardos de Madre gente. mía. Y eso es decir, es que traen el tifus, ¿no? Sí. Y eso además cuando nosotros somos un país de emigrantes, de gente que ha emigrado, ¿no? Que ha emigrado a muchos sitios y que ha emigrado con mucha pobreza, ¿no? Pero... Se nos olvida. Bueno, no sé, es un mundo un poco alarmante, ¿no? Sí, es un mundo... Aún así, tú eres de las personas que se ha empeñado siempre en poner valor y rebelarse también contra ciertas visiones que hay desde fuera de España. En el libro está también, cuando dices que la España macabra, al gusto del público americano, con un matiz... O sea, la España macabra al gusto del público americano con un matiz de exotismo cultural. Y esto, cuando leí esta frase dije,
Bueno, es lo que él denunciaba, lo que tú denunciabas en un artículo como Francoland, esa obsesión que tiene mucha gente de fuera o intelectuales de fuera, de ponernos encima el San Benito de España negra, cuando realmente en los últimos 40 años hemos demostrado que podemos ser más modernos que nadie, ¿no? Y no solo en los últimos 40 años, sino que nuestra historia no solo es una historia de... Sí. Y eso no quiero que... por ahí no vamos a ir al camino de la reivindicación del imperio ni de nada de eso, ¿no? Como se hace ahora. Lo cierto es que a mí siempre me ha dolido, y yo creo que todo el que ha vivido fuera o el que sale fuera es algo que le duele, es la facilidad con que personas en apariencia muy bien informadas aceptan los peores estereotipos sobre España. Sí. ¿No? Es decir, y eso gente, eso por una parte, España nunca ha tenido una política exterior, una visión de Estado de verdad de difundir, no de hacer propaganda, sino de difundir la complejidad verdadera de la sociedad española. España nunca ha tenido, el Estado nunca ha tenido eso. Y gente como lo que intentaron dar esa especie de golpe de Estado posmoderno de 2017, eso es algo que supieron hacer muy bien, igual que los propagandistas del terrorismo de ETA también lo aprovechaban. Es decir, en ambientes cultos, incluso medio ocultos, internacionales, enseguida es muy bien aceptado cualquier información oscura sobre España, es decir, cualquier repetición de los peores estereotipos sobre España. Bueno, de esa leyenda negra. ¿Sabes? Exactamente. ¿Sabes? Entonces, eso es, yo lo he visto tantas veces, ¿no? Me acuerdo alguna vez que discutiendo con alguien allí en Nueva York, decía, en mi país, entre otras cosas, no tenemos pena de muerte, ¿no? A diferencia del de ustedes. Sí. Es decir, nosotros, ¿sabes? Entonces eso... esa visión de España sombría como medio también exótica, es decir, tú ves que muchas veces hay informaciones que sí sobre toros, y unas cosas y dices, qué pereza mental, ¿no? Qué repetición permanente. Qué tópico. De este estereotipo, ¿no? Ya te digo, cuando ahora, por ejemplo, fíjate con algo tan reciente como lo de Jenny Hermoso, ¿no? El célebre Piquito, célebre, ¿no? De Rubiales. Cuando tú veías muchas informaciones en The Guardian, en la prensa británica, en la prensa americana, era como la prueba de que España era un país oscurantista. Y dices, pero vamos, en España si algo hemos avanzado, ¿no? Ha sido, es decir, en igualdad, en reconocimiento de los derechos de los homosexuales, en reconocimiento... Entonces, hay una tendencia a sentirse superiores, ¿sabes? Como que esto es un país siempre marcado por la guerra, un país siempre condenado a la repetición del pasado. Es una tontería, pero es muy arraigado, y esas cosas tan arraigadas es muy difícil que se curen, sobre todo cuando no hay una visión generosa y digo de Estado. Y cuando además no hay medios para la política internacional, ¿no? Para la diplomacia ni para la difusión cultural, ¿no? Entonces estamos un poco condenados a eso, ¿sabes? A lo taurino, a lo exótico, a los conquistadores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, luchar contra eso con artículos como Francoland, pero también eso... cuando todos esos estereotipos se repiten, no solo fuera, sino también dentro, que eso es el problema, algo estamos haciendo terriblemente mal. ¿Qué estamos haciendo terriblemente mal para no haber roto esa dinámica, esa perversión? Es que hay algunos que lo hacen estupendamente bien. Este artículo al que se refiere Jesús viene de algunas personas lo habrán leído, viene de un encuentro que tuve yo el vísperas del 1 de octubre de 2017, que yo estaba en Heidelberg, estaba en una reunión con un congreso de traductores de español, de traductores alemanes, y en una cena, empieza una cena, y había una señora, una profesora muy simpática, estaba sentada enfrente de mí, ¿no? Y salió el
el célebre asunto, ¿no? Y entonces me dice esta señora alemana, dice, bueno, es que me han dicho, hay personas de Cataluña que me han dicho que España es Francoland, porque todavía no hay libertad verdadera ni hay democracia, ¿no? Y yo le dije, ¿y a usted qué le parecería si yo le dijera que Alemania es Hitlerland? ¿No? Sí, sí. ¿Cómo le sentaría a usted si yo le dijera eso? ¿Sabe? Y la señora se quedó. Claro. Hombre, es que... Y cada vez que me Chúpate acuerdo, chúpate esa. No, es verdad. Dice, en la vida hay muchas veces que tienes eso de que las cosas se te ocurren tarde, ¿no? No, sí. Es decir, las buenas respuestas es lo que llaman el espíritu de escalera en Francia, ¿no? Las buenas respuestas se te ocurren tarde. Y entonces quisiera a veces corregir el pasado para decir, ahí tuve yo que decir esta frase, ¿no? Ahí Pero estuviste bien. Aquí tuve la tiempo. suerte de que se me ocurrió. Muy bien, Bueno, capacidad de reacción. se hizo lo que Sería se el pudo. codillo que te habías comido, no te habías comido. No creo que fuera el codillo. No, codillo no era. Pero también hay una celebración en este libro de la lengua española, en el sentido de que los dos profesores, cuando beben vino y hablan en español, sienten una especie de libertad expresiva que sus vidas en inglés no les permiten. Eso es así, ¿no? Hay una complicidad, quizá el español en sí es una lengua expansiva, ¿no? Como festiva y desinhibida en ciertas cosas. No estoy tan seguro. Yo creo que es la cuestión de que es tu lengua, ¿sabes? Es tu lengua nativa. Ya. Y cuando estás en otro sitio y estás sumergido en otra lengua, el encontrar a alguien que habla la tuya, puede que ese alguien sea que te lleves fatal con él, ¿no? Sí. Pero si hay una conexión de amistad, como es el caso, hay de pronto muchas afinidades, ¿no? Igual que, también te digo otra cosa, también a veces hablar la otra lengua te da una libertad. Yeah. Es decir, esto te permite una cosa más íntima, ¿no? Más confesional, pero a mí me ha pasado que en la otra lengua, como tú estás de algún modo interpretando, ¿no? No es tu, por bien que la hables, no es la tuya, ¿no? Entonces eso te hace en parte otro, ¿sabes? Y eso tiene unas ventajas, ¿no? En este caso, concretamente, lo que tú dices de la lengua española tiene mucho que ver con lo que son estos dos personajes, ¿no? Uno de ellos, el que lleva... Hay gente, eso es muy, muy gracioso, ¿no? Hay gente que cuando lleva 3 meses allí ya parece que se le ha pegado el acento y todo, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Cuando van a decir algo, dice, bueno, esto es ¿no? Como hacen los americanos, ¿no? Y entonces enseguida les meten palabras, ¿no? Para que se vea que ya están completamente entregados, ¿no? Yeah. Y hay gente, misteriosamente, que no se le pega nada. Yo he conocido allá gente que llevaba 50 años viviendo, como el que me inspiró en parte y no tenían el más mínimo rastro de acento americano, cero. Hablaban español como si no hubieran salido nunca de aquí, de la Gran Vía, ¿sabes? Yeah. Es misterioso eso, ¿no? Sí. Ya te digo, lo cómico es lo otro, lo cómico es el afán de mimetismo. Eso es como cuando la gente iba de Úbeda, algunas personas de Úbeda venían a Madrid y volvían ya con acento, ¿no? Queriendo tener, y entonces querían pronunciar las S finales, ¿no? ¿Sabes? Te voy a decir, hablando de las S finales, no sé si te he contado una cosa. ¿Sabes una cosa que decía Cela, Camilo José Cela? Sí. Una razón por la cual yo no podía estar en la academia. ¿Qué decía? Porque no hemos dado la S al final. Porque no sabía pronunciar las S finales. Bueno, pues eso, ¿no? Hablando de fantasmas. A lo mejor lleva razón. A lo mejor lleva razón. Hablando de fantasmas. Venía pensando esta mañana, digo, esto se lo tengo que plantear a Antonio. ¿Tú no estás harto? En mi caso yo estoy harto e indignado
de que la palabra cultura, lo he dicho aquí, ahora lo quiero repetir porque quiero no dejar de repetir, la palabra cultura se haya convertido en una especie de soniquete intercambiado para degenerarlo y hablar de guerra cultural, cultura de la calcenación, cultura de la violación. Esta cosa de los politólogos, no sé si hay alguno en la sala, si lo hay, es culpable. Algunos periodistas, muchos periodistas, los políticos y estos, no sé, estos nuevos conceptualizadores del prejuicio y de la gilipollez. Eso viene de algo más triste todavía, que es la tendencia de país colonizado a hacer calcos de palabras o de expresiones que vienen del inglés. Y además, ¿no? Es un Estados término Unidos. ultraderechista. Y que culture en inglés no es exactamente lo mismo que en español. Yeah. Es decir, se refiere más como a un ambiente, ¿no? al Sí, ambiente, un modo de vida. Un estado de, por ejemplo, por eso cuando yo hablo de las culture wars, tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Es decir, porque tiene que ver con las opciones sexuales, con el estilo de vida, con la palabra no es equivalente de ninguna manera. Entonces, lo que pasa es que como nosotros lo calcamos todo, ¿no? Porque en ese aspecto somos muy patéticos, porque somos unos colonizados, ¿no? Entonces, calcamos expresiones que no son nuestras, porque tenemos ese afán de mimetismo, ¿no? Ese afán de mimetismo igual que ahora, por ejemplo, decimos que alguien que está preso está bajo custodia, ¿no? ¿No? Porque eso, fíjate que eso se dice ahora mucho, ¿no? Sí. Bajo custodia, ¿no? In custody. Son como... y muchas expresiones, muchos calcos de cosas que tienen que ver con esa triste condición nuestra de colonizados. Tú vas por Madrid ahora, por mi calle no pasa un extranjero nunca, ¿no? Pero me he fijado, el tramo de la acera que da a mi casa, la mitad de los negocios tienen el título en inglés. Yeah. ¿Sabes? Dices, ¿no? ¿Por qué? Coffee and pastries. Dices, ¿no? Eyelashes, ¿no? De verdad, dices, ¿no? Con lo bonito que es casquería, no. Pescadería. No, hay uno que se llama Smashed Burgers, ¿sabes? Y todo eso en un tramo de acera, ¿sabes? Sí. Entonces, te digo, cuando eso, claro, volviendo a lo de las guerras culturales y todo eso, ¿no? Cuando se habla de la cultura, de la cancelación, todo eso, eso viene no de la traducción, sino el calco de una palabra que no significa lo mismo, ¿no? Sí. Pero es muy... Eso además tiene el efecto de que, como tú dices, degrada y abarata lo que para nosotros significa cultura, ¿no? Claro. La palabra cultura. Sí, que no es guerra, sino que es un puente de diálogo. Hombre, y que yo me acuerdo cuando yo era niño, las personas mayores se acordarán que la cultura era una cosa que se adquiría. Sí. ¿No? Había una cosa que había muchos cursos por correspondencia cuando yo era niño y adolescente. Yo me apunté a algunos, ¿sabes? Y había cursos de cultura general, ¿no? Uno se hacía una cultura, ¿no? Y luego la cultura empezó a tomar una vertiente medio antropológica, ¿no? Ya no era algo que tú construías, que adquirías, sino algo en lo que nacías, ¿no? Es decir, que era una visión como tribal, ¿no? Y ahora ya ha venido esta ola de la cultura de esto y la cultura del otro, que ya es un aburrimiento, ¿no? Pero porque ha pasado a otra esfera y nosotros la hemos dejado ir. Hemos dejado que nos robaran eso para meterla en el campo de la lucha política, de la ideología, que es donde realmente es una guerra ideológica, no es una guerra cultural la que se quiere librar. Pero nosotros, yo creo que escritores, creadores, debemos reivindicar que no se prostituya el término, ¿no? Hombre, yo creo y debemos ser en eso muy beligerantes. Sí, absolutamente. Yo creo que lo fundamental es llamar al pan pan y al vino vino, ¿no? Y claro, es como palabras como empoderamiento, como cosas así. Son calcos. Dice, no tenemos, en español no hay, otros idiomas están peor. Es decir, el italiano, por ejemplo, que es un idioma tan
de una belleza, de una expresividad tan grande. Tú ves los periódicos italianos y todos son, y todo es en inglés. En italiano, cuando tú estás en Italia en un acto literario, cuando hablas de la ficción, se dice il fiction. In fiction. In fiction. Il fiction, ¿sabes? Entonces dices... Internet. Sí, somos países pues, coloniales, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yeah. Estamos sometidos, estamos fascinados por... En Francia también pasa, sí, pero mal de muchos no debe ser consuelo de no, nosotros estamos mejor, comparativamente. Yeah. Nosotros estamos mejor. Quizá porque también tenemos un aporte y una enseñanza constante por parte de América Latina y España, que en vez de stop ponen pare. Sí, pero también dicen el freezer. Por otra parte, cuando la lengua es creativa, eso es extraordinario también, ¿no? Sí, sí. Es decir, yo he tenido... En Nueva York hay una profesión extraordinaria, que es la profesión del súper, que es como no el portero, sino el responsable del edificio, ¿no? Y los súper suelen ser centroamericanos, muchos de Guatemala y todo eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo de una conversación con el súper de mi edificio, que era yo le dije, mira, tenía un problema, que no funcionaba el congelador de mi nevera, ¿no? Entonces él llama a otro conocido suyo y le dice que no le trabaja el freezer, ¿no? No, claro, pero eso es bonito también, ¿no? Es decir, que igual que yo creo que esos calcos pedantes son dañinos, pero la llegada de palabras y de cosas así, tampoco pasa nada, ¿no? Hay mucha belleza también, ¿no? Hay belleza. Y fíjate cuando hay belleza y sobre todo también hay efectividad en ciertos términos. Claro, fíjate, son más efectivos. Por ejemplo, la maravilla de la influencia de tantos hispanohablantes de América Latina que hay ahora en Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Tú eso es una riqueza impresionante. Por todas partes vas escuchando acentos. Versiones de español, de un español, acento y lenguaje y todo eso, que tiene mucha belleza, ¿no? Eso, fíjate que antes... Hay música. Sí, sí. Hay más música. Claro, mucha, ¿no? Eso, ahí hay mucha belleza, ¿no? Yo fíjate que en la novela me salió un personaje que me salió casi por casualidad, fue la señora que cuida a la protagonista, ¿no? Sí. Y en un momento dado, ese personaje, la historia, la conté a través de su ojo, ¿sabes? A través de su mirada, ¿no? Y eso cuando se me ocurrió, es una cosa que yo disfrutaba haciendo, ¿no? Claro. Es decir, tiene a los personajes que están hablando, el uno al lado del otro, los dos personajes principales, y hay como una sombra que es una señora ecuatoriana, como tantas que cuidan a personas mayores en Madrid, ¿no? Y de pronto la historia la vi desde su punto de vista. Claro. ¿Sabes? Eso es algo que el arte de la novela favorece mucho, ¿no? Que es el que se vean las cosas desde puntos de vista distintos. Puntos de vista, sí. No hay un solo punto de vista, ¿no? Igual que no hay un solo libro, ¿no? Ni una sola opinión. No. Querido Antonio, hemos llegado al final de nuestra conversación y ha sido, como siempre, pues un gusto hablar contigo. Un aplauso. Muchas gracias.